tienen mucha información específicamente también de la parte de física del sonido, pero igual es importante ustedes como médicos otorrinos que manejen y qué se va a pedir en el caso que yo tenga alguna sospecha de alguna pérdida auditiva, ya sea en niños o en adultos. Si tienen alguna pregunta o algo, háganmelo saber. Si no les contesto, mándenme un mensaje a mi celular para poder parar. Entonces, es importante entender que nosotros tenemos dos tipos de evaluaciones. Una evaluación subjetiva y una evaluación objetiva. ¿Qué quiere decir esta evaluación subjetiva? Esta es la evaluación gold estándar de la audiología. Sin embargo, se le llama subjetiva porque estamos hablando de que vamos a necesitar la respuesta del paciente. Es decir, cuando nosotros pongamos la prueba, el paciente nos va a tener que dar, levantar la mano, por ejemplo. En el caso del niño hay que condicionarlo para que nos dé la respuesta que nosotros necesitamos. Y el gold estándar específico de la audiología es la audiometría tonal, la que ustedes conocen, la que se hace en el hospital, por ejemplo. También aquí mismo se incluye la audiometría, que es una de las pruebas más antiguas que existe, sin embargo todavía tiene validez clínica, y la audiometría verbal o logaudiometría. Y luego tenemos la exploración objetiva de la audición. Objetiva, porque aquí sí yo ya no necesito la respuesta del paciente, sin embargo, requiere de cierta técnica para que nosotros la podamos utilizar. Dentro de estas tenemos la impedanciometría, que contiene lo que es la timpanometría y los reflejos estapediales, los potenciales evocados auditivos, que son varios, de entre los cuales me imagino que ustedes ya conocen, los potenciales evocados de tallo cerebral, potenciales, por ejemplo, corticales, potenciales de estado estable, todos en este caso para la parte auditiva. Y luego, dentro de esta misma clase, vamos a ver lo que es el cribado o el screening neonatal. O tamizaje auditivo, vamos a utilizar una mezcla de ambos tipos de exploraciones, tanto subjetiva como la evaluación objetiva, para poder llegar a un diagnóstico, que últimamente ustedes han visto ha tomado mucha importancia debido a estudios como por ejemplo la del Comité Conjunto de Audición de Estados Unidos o el estudio LOSHI en Australia, que hemos visto que entre más rápido se detecte una hipoacusia específicamente congénita en los niños, mejor va a ser el pronóstico para aquel niño. Entonces, eso va a ser la clase del día de hoy. Entonces, importante para ustedes, existe un creciente interés por el abordaje de la hipoacusia neurosensorial bilateral, específicamente cuando es profunda. Cabe mencionar que no solamente me interesa la profunda, sino que cualquier grado de pérdida auditiva, ya que esto se asocia con alteraciones del desarrollo del lenguaje, estructuración del pensamiento, el desarrollo emocional y social y escolar del niño. Y en el caso de los adultos, el doctor Lucas Zelaya les ha hablado infinidad de veces de que se ha encontrado una tasa alta de relación con el deterioro cognitivo, siendo incluso la hipoacusia más importante que factores como la hipertensión, la diabetes, e incluso otros factores prevenibles, que la hipoacusia precisamente es la más importante, representando un 8%. Entonces, por aquí la importancia de que ustedes como médicos otorrinos, cuando tengan un paciente que sospechemos algún grado de hipoacusia, nosotros comencemos a hacer este diagnóstico que empieza con ustedes y termina pues ya cuando se hacen las pruebas como tal. Consideraciones generales, esto ya lo conocen ustedes. Hay más de 466 millones de personas, esto para el 2016, con algún grado de pérdida auditiva discapacitante, entendiéndose pérdida auditiva discapacitante como la mayor a 25 decibeles. Y eso representa más del 5% de la población. Y de estos, la pérdida auditiva, 432 millones son adultos y 34 millones niños. ¿Cuáles son las causas? Pueden ser hereditarios, pueden ser genéticos, pueden ser causados por ruptura materna, complicaciones dentro del parto, asfixia, enfermedades infecciosas como la meningitis, uso de medicamentos ototóxicos, exposición al ruido y el envejecimiento. Y es importante recalcar también que la pérdida auditiva, por ejemplo, en el niño,
Se dice que más o menos nacen de 1 a 3 niños con sordera en cada 1000 nacidos vivos. Y si nosotros nos vamos a una unidad de cuidados intensivos neonatales, esto se puede duplicar siendo de 1 a cada 6. Y la pérdida auditiva es todavía más común que, por ejemplo, la fetilcetonuria, para la cual se hacen tamizajes neonatales, e incluso más común que el síndrome de Down. Y para comenzar a hablar ya en sí de la pérdida auditiva, tenemos que acordarnos de qué está compuesto el sonido y qué voy a medir en el sonido. Vamos a ver si me sale un puntero aquí. Entonces, el sonido está compuesto de frecuencias, que es lo que estamos viendo aquí en la parte de arriba. La frecuencia, ¿qué quiere decir? ¿Qué tan grave o qué tan agudo va a ser un sonido? Y el campo auditivo humano se encuentra de entre los Hola, se fue la internet, la voz. Ok, ahorita le escribo a la doctora. Ah, la autora se desconectó. Se desconectó la doctora. Bueno, si no hay, voy a continuar, entonces, solo permito. Doctora, ahí se quedó en lo de campo auditivo humano. Exactamente, que es lo que estábamos hablando, solo déjenme ponerlo en... ¿Sí logran ver bien la pantalla todos? Sí. Muy bien. Pero Entonces, ahorita, sí, ahí sí. ¿ahora sí se ve? Sí, sí, ya. Lo cierre ahí. Muy bien, entonces tiene doble pantalla. Ya, tengo doble pantalla. ya, ¿Ya? sí. ¿Se ve bien? Muy bien. Sí, Perfecto. Entonces estaríamos hablando, como les comentaba, de frecuencia e intensidad. Me quedaba en la parte de intensidad. Intensidad, para entenderlo de una manera coloquial, es volumen. Y el cero, como les decía, no significa que no tiene valor, sino que es el valor de la escala logarítmica. Recordemos que la escala de los decibeles logarítmica, no se mide en porcentajes. Por lo tanto, no es correcto explicar al paciente que él perdió un 20, un 30% de audición, porque no es cierto. Porque con cada decibel que yo pierdo, significa que es 3 veces más la potencia en cuanto a sonido que yo he perdido. Entonces, en el caso del ser humano, está escuchando de 0 más o menos a 120 decibeles. Arriba de 120 decibeles, estaríamos diciendo que esto ya es un campo de dolor y el oído humano va a sufrir un problema. Entonces, si lo ponemos los dos, teniendo intensidad en el eje de la Y y en la X, teniendo lo que es las frecuencias, tenemos que esto es el campo auditivo humano. Y la conversación humana se encuentra en esta área de acá, es decir, donde están los sonidos de los fonemas. Y los sonidos de los fonemas están más o menos de 250 a 8000 Hz. De ahí que por eso cuando hacemos una audiometría tonal, ustedes van a ver que se mide más o menos de 125 a 8000 Hz, porque le estamos dando la prioridad a lo que es el área de la conversación humana. Entonces, ¿qué estudio voy a pedir? Depende de lo que yo quiera medir. Entonces, ¿por qué decimos que la audiometría tonal es el gol estándar? Recordemos que el sonido que les acabo de mencionar, frecuencia, tono, intensidad, estamos hablando que son fenómenos físicos. Pero esos fenómenos físicos tienen que pasar a cómo yo escucho. Por eso es que ustedes, cuando escuchan una canción de reggaetón, es posible que a su mamá le dé dolor de cabeza y para ustedes pues es una canción bonita. ¿Por qué? Porque viene esa parte psicoacústica. Cómo yo percibo ese sonido. Por eso, el gol estándar es la audiometría tonal. Claro que va a haber excepciones porque hay niños que no son capaces de llevar la audiometría tonal porque significa que el niño tiene que seguir pasos. Un niño muy pequeño no va a ser capaz. Por lo tanto, yo puedo utilizar, por ejemplo, los potenciales, que son como estos, potenciales de tallo cerebral, porque me miden la audición desde que pasa por el nervio auditivo, los cocleares, complejo libar superior, cólico inferior, etc. O medir, por ejemplo, lo que está sucediendo
a nivel del órgano de Corti, que yo lo puedo hacer a través de este estudio que se llama autoemisiones acústicas, o medir, por ejemplo, cómo está trabajando el oído medio con una timpanometría, o el simple hecho de ver una otoscopía. Entonces, dependiendo qué es lo que yo necesite, es lo que yo voy a pedir, y recordando que uno de los estudios principales, repito, es la audiometría tonal. Además de los estudios, tengo que tener datos que yo le voy a pedir en historia clínica. En el caso, por ejemplo, de los niños, me interesa la gestación, la duración del embarazo. Recordemos que nosotros comenzamos a escuchar aproximadamente entre las 24 y las 26 semanas. Por lo tanto, un niño que nace sordo ya tiene un déficit de audición. Complicaciones también que tuvo el embarazo, medicamentos que utilizó la madre durante el embarazo, al momento de nacer, cómo nació, cuál fue el APGAR, peso al nacer. El bajo peso también se asocia a problemas auditivos, lloró o no ese niño. Ictericia, recordemos que lo que es el kernicterus se asocia mucho con neuropatía auditiva, dado que la bilirrubina se une muy fácilmente a lo que son las neuronas y me pueden causar problemas a nivel de la transmisión de nervios, infecciones, anoxia, trauma. También el desarrollo psicomotor del lenguaje, porque muchas veces el desarrollo del lenguaje no necesariamente quiere decir que el niño lo que tiene es propiamente un trastorno del lenguaje, sino que el niño no está adquiriendo bien ese lenguaje. Por lo tanto, él habla porque no está escuchando bien algunos sonidos. Antecedentes familiares tipo acusia, especialmente del tipo hereditarias. Antecedentes de infecciones de vías aéreas superiores, otitis, recibió o no tratamiento, hospitalizaciones y cirugías, atopias, uso de ototóxicos, la edad que se sospechó la hipoacusia, evolución y si ha tenido evaluaciones previas. ¿Y por qué es importante la detección? Tanto en niños como en adultos, dado que entre más tiempo pase una pérdida auditiva, desgraciadamente nuestro cerebro es muy práctico. Lo que no usa lo va a ir cambiando. Entonces se ha encontrado lo que es una plasticidad cruzada. ¿Qué quiere decir esto? Pongo el ejemplo de un adulto que tiene su pérdida auditiva, una presbiacusia, que es la asociada con edad, se dejó pasar 15 años porque dice, igual yo escucho bien. El problema es que cuando yo ya le voy a dar un tratamiento, las áreas corticales que deberían haber estado recibiendo la audición, como ya no la reciben de la misma calidad, se van viendo, como dice la palabra, cruzada, o comienzan a utilizarse la parte visual o la parte somatosensorial para poder comunicarse. Entonces esas áreas se ven desplazadas, igual pasa en el caso de los niños. Por eso es que la pérdida auditiva, entre más rápido se trate, mejor es el pronóstico, porque voy disminuyendo esta plasticidad cruzada, porque no solamente es quedarme con la parte de la audición, sino con la parte auditiva, perdón, la parte cerebral. Y esto les traigo son unos cuadros de una revista pediátrica en que, cuando, por ejemplo, en el caso de los niños, voy a pensar que tiene una pérdida auditiva. En el caso de los adultos no es tan complicado porque el mismo adulto te dice no te escucho bien, o es que no me hablan bonito, me dicen una cosa por otra, pero en el caso del niño sí tenemos que tener pautas. Y eso va a depender del desarrollo del niño. Entonces, por ejemplo, de 0 a 4 meses, en el desarrollo normal, el niño debe asustarse ante ruidos, se azota una puerta, si la mamá le habla, se tiene que tranquilizar. Cuando escucha un ruido, algo que le llama la atención, el niño se queda viendo o pausa la actividad que está haciendo. De 4 a los 6 meses, tiene que comenzar a localizar ruidos en el plano horizontal. Gira la cabeza, comienza a imitar ruidos a su manera, el famoso balbuceo, o tratan de vocalizar al imitar al adulto. De 7 a 12 meses, ahora ya no solamente es en el plano horizontal, sino que viendo hacia arriba y hacia abajo, si le ponen los juguetes, estos que brillan, entonces el niño, y si suenan, le llama la atención. También comienza a responder a su nombre, aun cuando le hablen a voz baja. De 13 a 14 meses, debe señalar un ruido inesperado, personas u objetos familiares si se le pide. ¿Dónde está tu cabeza? ¿Dónde está tus labios? ¿Dónde está tu nariz? Cosas muy sencillas. De 16 a 18 meses debe seguir instrucciones sencillas, sin ayuda gestual, es decir, señalarle qué es esto, sino que ya usted le puede pedir, señálame el ombligo, sin mostrarle a él, y él solito se señala. O dirigirse a un juguete interesante situado en la línea media al oír alguna señal. Y de los 19 a los 24 meses debe señalarse ya partes del cuerpo completas, y hasta los 21 ya puede enseñar a responderse en una audiometría. Ya vamos a hablar cómo se le enseña a este niño. Y ¿qué criterios tengo que tener
Por ejemplo, a los 12 meses, el niño que no haya tenido balbuceo o que tuvo balbuceo, porque valga la aclaración, el balbuceo es algo automático, se presenta solito. Pero luego el papá nos dice, ¿sabe qué? Que que el niño ya no, antes hablaba y ahora no habla, antes me decía palabras y ahora es peor. A los 18 meses no utiliza palabras aisladas. A los 24 meses el vocabulario de palabras aisladas o con menos, porque a los 24 meses ya tendría que estarme diciendo por lo menos 2 palabritas. A los 30 meses menos de 100 palabras, que ya no me combine 2 palabras o que no se le entienda. A los 36 meses menos de 200 palabras o que no use frases. O que la claridad sea menos del 50%, a los 48 meses, menos de 600 palabras, no me usa frases sencillas o una claridad menos del 80%. Si yo encuentro esto en el desarrollo del niño, entonces tengo que pensar en una valoración audiológica. Y recordemos que entre más rápido, mejor va a ser el pronóstico para ese niño y menos van a ser las secuelas. Igual en el caso del adulto la ventaja es que nos va a decir. Y si ustedes tienen su abuelito que ustedes ven que hay que estarle levantando la voz, que le sube mucho el volumen al televisor, ¿sí? ¿Alguien hablaba, perdón? Bueno, si no continúo, en el caso del abuelito también, si ustedes ven que tiende a subir la voz, porque también recuerden que nosotros tenemos un reflejo laríngeo coclear, que lo que nos hace es poder nivelar la voz o subir la voz cuando escuchamos bien, y se nos ponen gritoncitos muchas veces y tiene que ver también con pérdida auditiva. Entonces, volviendo, esto es de lo que mostraba nada más como introducción, la evaluación audiológica consta de 2 tipos de pruebas, subjetivas y pruebas objetivas. Las subjetivas, recordemos acumetría, audiometría tonal, logoaudiometría, y objetivas, impedanciometría, potenciales evocados auditivos o autoemisiones acústicas. Entonces vamos a empezar hablando de la evaluación subjetiva. Y estas son las técnicas convencionales. ¿Por qué? Porque involucran el comportamiento, es decir, requieren de algún tipo de respuesta del paciente, como levantar la mano o presionar el botón, como ustedes han visto en la cabina audiométrica. Como les mencionaba con anterioridad, algunos pacientes no son candidatos para este tipo de técnicas, porque no me las pueden ejecutar o no nos dan resultados óptimos. ¿Estos quiénes son? Infantes, niños menores de 3 años, pacientes con retrasos del desarrollo, pacientes con problemas cognitivos, entre otros. Esto que incluye, por ejemplo, pacientes con demencia, en el caso de adultos, los pacientes que tienen trastornos del desarrollo psicomotor, que no pueden levantar la mano o que no siguen incluso instrucciones, porque hay niños de 3, 4 años que usted lo mete en la cabina y nomás no le da una. Entonces vamos a empezar hablando de una de las más viejitas. Estas se vienen utilizando allá desde 1800, si no es antes, y esta acumetría había varios tipos. Muchos ya se ven o se estudian en la audiología más que como historia. Sin embargo, la acumetría, con dispositivos como el diapasón todavía puede ser de evaluación clínica, porque me ayudan por lo menos a diferenciar entre un tipo de hipoacusia de transmisión a una, por ejemplo, sensorial. Y esta es la evaluación clínica de la capacidad auditiva del paciente, en donde yo no utilizo ningún dispositivo electroacústico, llámese que audiómetro. Como les comentaba, son 2 tipos, la fónica, que también llamada verbal, es aquella en la que utilizamos la voz como instrumento de exploración, en la cual por lo menos nosotros hablamos en cierta distancia y nos vamos dando cuenta si el paciente puede o no. Lo importante es que la acumetría fónica no es fácil de utilizar porque las voces no tienen la misma intensidad y muchas veces podemos dar un falso negativo o un falso positivo al no saberlo utilizar bien. Pero la que sí me interesa que sepan es la instrumental, que es la que se utiliza mediante sonidos, específicamente el diapasón. Y por ejemplo, un set de Hartmann, que es el más utilizado, que son 5 diapasones que van desde 128 a más o menos, en algunos casos, hasta 4000 Hz. En escala de Do. Están hechos de acero o aleaciones de acero que se hacen vibrar produciendo tonos puros. E investigan el área tonal inferior y media. Y las pruebas clásicas que tenemos, que es importante realizarlas porque me pueden decir de alguna manera sencilla si la lesión se produce en oído medio o en el oído interno. Y me ayudan a diferenciar las hipoacusias de transmisión con las de conducción.
o las de percepciones sensoriales. Y las que se emplean son Weber y Riné. ¿Cuál es el Weber? Esta, por ejemplo, yo puedo colocar el diapasón en vértex, enfrente, entre los dientes. ¿Y qué es lo que sucede? Como ven en la imagen, si yo tengo un problema de oído medio, como se aumenta la masa, ¿qué va a hacer esto? Que el paciente sienta que el sonido se va al peor oído. En cambio, si tenemos un problema a nivel de oído interno, la prueba, la sensación del sonido se va a ir al mejor oído. Entonces, esto me ayuda a diferenciar una hipoacusia de transmisión de una sensorial. Otra que yo puedo utilizar es la prueba de Riné, que es en el cual yo le pongo al paciente, como en la imagen, el diapasón vibrando en el mastoides, y una vez que él deje de percibirla, se la coloco enfrente del oído. Se llama Riné positivo cuando se escucha más por vía aérea que por vía ósea, y el Riné negativo cuando se escucha más por vía ósea que por vía aérea. Si tenemos un Riné positivo, ¿qué quiere decir? O que tengo una audición normal o que tengo una hipoacusia neurosensorial. Dado que en el caso de la hipoacusia neurosensorial, recuerden que se va a escuchar mejor por vía aérea. En el caso de una hipoacusia de transmisión o de conducción, el Riné va a ser negativo. ¿Por qué? Porque va a estar escuchando mejor por vía ósea. O en el caso del Weber va a ser el oído malo, o el oído que tiene el problema del oído medio. Entonces, una forma fácil de tenerla. ¿Qué diapasón se recomienda utilizar? El de 512, porque es el de más facilidad de escuchar para el paciente. ¿Dónde se puede utilizar? Recordemos que no lo vamos a hacer el diapasón al momento de hacerlo vibrar, no golpearlo con las superficies duras, por ejemplo una mesa. Se va a escuchar un poquito brusco, pero una buena manera de hacerlo vibrar es golpearlo, por ejemplo, contra el codo. Hacerlo vibrar y ponérselo al paciente y se va a escuchar mejor porque no se van a mezclar armónicos. ¿Qué son los armónicos? Son sonidos extras a ese tono puro que yo quiero que se escuche. Y esto es una manera fácil que ustedes pueden tener. Un diapasón no es caro y ustedes pueden darse cuenta si el paciente tiene una hipoacusia de transmisión de una neurosensorial. Esto para las acumetrías. No sé si hay dudas o preguntas, si no, o las hacemos al final. Bueno, si no las hacemos al final, vamos a hablar de lo que es la audiometría tonal. Esta que es la exploración de la función auditiva, que consiste en la obtención de umbrales de audición para las distintas frecuencias. Frecuencias, como les mencionaba, me interesan las del campo de la conversación humana, que van de los 125 a 8000 Hz. No significa que yo no pueda obtener otra audiometría. De hecho, hay otra que se llama audiometría supraliminal, en las cuales yo puedo obtener respuestas arriba de los 8000 a los 20000 Hz en audiómetros que estén preparados para este tipo. ¿Y estas para qué me ayudan? Por ejemplo, las frecuencias arriba de 8000 se pierden mucho con edad o con el trauma acústico, exposición al ruido. Entonces, si yo tengo un paciente que tengo sospecha, aunque su audiometría tonal esté normal, pero ese paciente me dice, ¿sabe qué? A mí me cuesta entender el ruido, puedo hacer este tipo de audiometría, pero sí tiene que ser un audiómetro especial. ¿Qué obtengo yo a través de la audiometría tonal? Un umbral auditivo. ¿Y qué es el umbral auditivo? Es la intensidad mínima en que una persona puede detectar la presencia de un sonido en aproximadamente 50% de las veces. ¿Y cuándo se dice que es audición normal? Arriba de los 20 decibeles. Los umbrales auditivos estudiados serán diferentes según el modo en que yo presente también el estímulo. Puedo presentar yo el estímulo con los auriculares que ustedes ven, los THD 39, que son los grandotes que ustedes ven supraorales, y esto se llama conducción aérea. Pero también puedo presentarlo a través de un vibrador óseo, que es la cadena ósea, para obtener la conducción ósea. ¿Para qué sirve esto? También esto me ayuda para ver cuándo es una hipoacusia, como hemos hablado en los diapasones, una conductiva de una neurosensorial, que es importante también porque me guía para saber dónde es el daño o qué problema tiene este paciente. Y yo voy a colocar esto en esta gráfica. Esta es una gráfica normada en la cual yo voy a colocar en el eje de la Y la intensidad que va desde los menos 10 decibeles hasta los 120, que puede ir de 10 en 10 o de 20 en 20. Y coloco en la parte de las X lo que son las frecuencias. Como les comentaba, de 125 a 8000 Hz.
También puedo colocar las interoctavas, que son las interoctavas que están, por ejemplo, en medio de 500 y 750, 1500, 3000 y 6000. ¿Para qué me sirven estos interoctavas? Generalmente el audiólogo las hace especialmente cuando estás pensando en daño por ruido. Y la nomenclatura internacional, yo utilizo el color rojo para el oído derecho, azul para el izquierdo. Y utilizo círculos para el derecho, X para el oído izquierdo cuando estoy hablando de vía aérea. Y lo que son mayor que y menor que para vía ósea, cuando no está enmascarado. ¿Qué es eso de enmascarar? El problema es que recuerden que nosotros tenemos también una conducción ósea. Y cuando nosotros utilizamos sonidos muy altos, y especialmente cuando hay hipoacusias que son asimétricas, es decir, un oído escucha más que el otro, puede haber conducción de ese sonido por vía ósea. Entonces, ¿qué hago yo para evitar esa vía ósea? Del otro oído que sí está bien. Le coloco al oído bueno sonido para enmascararlo y que yo me quede solo con el oído bueno. Y cuando yo utilizo enmascaramiento, esta nomenclatura cambia. Y en vez de ser un círculo para vía aérea, es un triángulo igual de color rojo y un cuadrado para el oído izquierdo. Y utilizo corchetes cuando utilizo vía ósea. La gráfica que les estoy mostrando ahorita en pantalla, arriba de 20, estamos diciendo que es una audición normal, entonces decimos que este paciente tiene audición normal. Todo lo que es arriba de 20 para todas las frecuencias es audición normal. Este paciente tiene audición normal. Para tomar las pruebas de esto que estamos viendo en audiometría, en el caso del adulto es sencillo. ¿Por qué? Porque solo lo coloco en la cabina, le coloco sus audífonos, procurando que sea para el rojo, por ejemplo, si viene marcado en el audiómetro derecho, azul, izquierdo, le digo, me levanta la mano cada vez que usted escuche el sonido, aunque esté suavecito, o me presiona el botón. Entonces, la técnica es ir subiendo y bajando, y donde me conteste el 50% de las veces, ese va a ser su umbral auditivo. Y yo ya lo coloco en la gráfica. Pero en la siguiente diapositiva que les voy a mostrar son las técnicas diferentes que incluyen para los niños. Porque en los niños no es tan sencillo obtener esta respuesta. Algo que yo puedo utilizar es la observación conductual, BOA de las siglas en inglés, que es utilizadamente para bebés y niños que no están listos para darse vuelta ante el sonido. ¿Y qué observo yo? Son las respuestas generales del bebé ante el niño. ¿Cuáles son estas conductas? Reflejo coxo-palpebral, se asustan con sonidos altos, hay aumento o modificación de los movimientos respiratorios, comienzan a succionar, hacen reflejo de Moro, etc. Me regreso aquí porque si se fijan, en el caso del niño, yo chiquitito, menos de 3 años, yo no le estoy colocando audífonos, a diferencia del adulto. Esto se hace a través de un campo libre, que es un campo libre en una cabina grande, a través de lo que son parlantes que están colocados a los lados de la cabina, yo le estoy presentando los sonidos. Porque generalmente a un niño que yo le pongo lo que es los audífonos supraorales, los que están encima de las orejas, ¿qué hacen? Me los avientan, me los tiran. Y otra opción para esta de audiometría es con juguetes que ya vienen calibrados. Los cuales están calibrados, por ejemplo, la mariposa, estos que ven aquí que son como xilófonos, de 500 a 1000 Hz, de 1000 a 2000, de 2000 a 4000 y de 4000 a 8000. Y se colocan de 30 a 50, de 50 a 80 y de 80 a 100. Suave, fuerte y moderado. ¿Y qué hago yo? Lo voy tocando y lo que voy a decir es si hay o no hay respuesta. ¿Cuáles son las respuestas? Respuestas varias, reflejo de Moro, reflejo palpebral, comienza a succionar, gira los ojos, gira la cabeza hacia la fuente sonora, derecha o izquierda. Y lo coloco en aquí. Entonces sí, el niño me dice o no. Pero si se fijan, esto es muy subjetivo, depende del bebé y que el bebé vaya, por ejemplo, en un desarrollo relativamente normal de los sonidos. ¿Cuánto lo coloco? Le coloco a 20 centímetros cada uno de estos juguetes y yo aquí, ¿qué hago? Lo voy tachando y digo, ¿lo tiene o no lo tiene? Esto es para bebés muy chiquitos. Otro ejemplo que lo puedo hacer, igual si se fijan a través de campo libre, en una cabina grande. Si ustedes quieren conocer una cabina con refuerzo visual, si no me equivoco, la doctora Bessie Sánchez en el Viera tiene esta cabina. Y esta que hace, ya es un niño más grande, un niño que pueda dirigirse hacia el sonido. Y lo que se hace es que se condiciona al niño. Yo le paso un sonido, aparece, por ejemplo, este ratoncito y se va condicionando el niño. Y cuando escucha el sonido, aparece el ratoncito. Una vez que ya está condicionado el niño, ¿qué hago? Quito la imagen del ratón
y ya solo pongo el sonido. Pero ¿qué pasa? Como el niño ya está condicionado, gira su cabeza hacia el sonido y ¿qué hace? Como ya no está la imagen, pero ya sabemos que él giró hacia el sonido. Ya en niños más grandes, igual con campo libre, por ejemplo, es un niño implantado que se hace, jugamos. Y le enseño, le digo que se ponga este juguetito sobre su orejita, en este caso la orejita que está implantada, y cada vez que escuche el sonido, me tire, por ejemplo, en este cesto el sonido, o que me arme un rompecabezas. Entonces lo voy condicionando. Detalles que todas estas pruebas sí tardan un tiempo, tengo que trabajar con el niño para condicionarlo para que lo pueda hacer. Pero sí se puede hacer. Un niño que ya sigue ciertas instrucciones, audiometrías. Si no puedo hacer audiometrías, ¿qué puedo hacer? Puedo comenzar a hacer lo que es pruebas objetivas, que vamos a hablar más adelante, pero siempre el niño que ya está grande, necesito hacerle un estudio de audiometría. ¿Por qué es importante el estudio de audiometría? Porque recordemos que el sonido tiene esa parte psicoacústica, es decir, cómo yo percibo el sonido. Y eso no me lo suple ninguna prueba objetiva. Me da una idea de cómo está. Y ya hay normas y ya hay más o menos cuántos decibeles son similares. Sin embargo, cuando el niño ya está grande, tengo que hacer la audiometría porque es como él está percibiendo. Y también importante mencionar, si ustedes se fijan, ya una vez que un paciente está adaptado, ya sea con un implante, como en el caso de esta imagen, o con un auxiliar, yo tengo que obtener también la respuesta de cuánta ganancia que es, cuánto le está dando de volumen este aparato, a través de estas pruebas, tanto en niños como en adultos. ¿Y cómo voy a poner esto? Bueno, ya sabemos que arriba de 20 es audición normal. Déjenme decirles que hay muchísimas clasificaciones, igual que en el caso, por ejemplo, de la timpanometría, para lo que es decir que es audición normal o cómo voy a decir que son los grados. Por ejemplo, este nivel auditivo que utiliza la clínica de John Tracy en Estados Unidos, que fue normatizado en 1969 por the American National Standardization Institute, que donde me dice que de 0 a 20 o 20 audición normal, de 20 a 40 decibeles, es una pérdida ligera, de 40 a 70 una pérdida auditiva moderada a severa, de 70 a 90 pérdida auditiva severa, o de 90 más una pérdida profunda. Pero también van a encontrar, por ejemplo, la clasificación de 1980 de Jerger and Jerger, en donde nos dice que una pérdida auditiva superficial es de 21 a 40 decibeles, recordando que audición normal es de 0 a 20, de media a moderada de 41 a 61, severa de 61 a 80 y profunda a mayor de 80. E incluso van a encontrar, por ejemplo, la OSHA, que es la Organización para las Enfermedades Ocupacionales, que dice que la audición normal todavía puede ser considerada hasta los 25 decibeles. Si se acuerdan, yo les mencioné al principio, pero la pérdida auditiva discapacitante es arriba de los 25, y entonces sí, también está esa clasificación. Sin embargo, yo les recomiendo que se quede de 0 a 20. Precisamente ya arriba de 21 decibeles el paciente va a comenzar a tener problemas porque hay algunos sonidos del habla, como por ejemplo la S, que no es S, sino el S, está en 20 decibeles y va a comenzar a tener problemas. Arriba de 25 se utiliza porque ya se dice discapacitante. ¿Por qué? Porque ya perdió esos sonidos. Pero sí recuerden que hay varias maneras de clasificar. En nuestra tierra se utilizan las dos, porque tenemos gente formada en Estados Unidos, como gente formada, por ejemplo, aquí en México, que utilizamos esta. Pero recuerden que esas dos son importantes y que según lo que ustedes tengan va a ser ahí, de superficial, leve, moderada, profunda. Y que no son porcentajes. Paciente que tiene una pérdida auditiva ligera o superficial o leve, como le quieran decir, no es que perdió el 20 al 40% de la audición, porque recuerden, esta escala de decibeles no es porcentual, es logarítmica. Una persona con una pérdida auditiva leve, ¿qué quiere decir? Va a tener dificultad para los sonidos suaves del habla. Esta es la persona que va a tener dificultad en ambientes donde hay ruido, que va a estar repitiendo cómo, qué me dijo, disculpe. Sin embargo, cuando le hablamos de cerca, no va a tener ningún problema a pesar de que esté el ruido. Y en conversaciones donde no hay ruido competitivo, donde no está la música de fondo, donde no están los platos, no va a tener problemas. Un paciente con una pérdida moderada, ya es aquel paciente que habla fuerte, pero si nosotros le gritamos como el abuelito, él entiende. Ya en reuniones familiares, por ejemplo, no le gusta participar, es que yo no entiendo, nadie me tiene paciencia, nadie me habla de frente. Y este paciente sí va a necesitar que para hablar con él hay que bajarle el volumen.
y ya le va a subir muchísimo más a la radio y a la televisión. Cuando hablamos de una pérdida severa, este paciente sí es aquel que le tenemos que hablar al oído, literalmente, y ya comienzan incluso a cambiar la voz. Esa voz fea que vemos. Y profunda es aquel paciente que solo escucha los sonidos sumamente fuertes del medio ambiente. Pacientes con pérdidas auditivas profundas no me captan sonido del habla. Otro ejemplo que tenemos es la logoaudiometría o la audiometría verbal. Acordémonos que nosotros cuando medimos, me regreso acá, aquí lo que estamos midiendo son tonos puros. Yo le estoy presentando al paciente sonidos que van en 125, 250, 500, etc. Y yo me doy cuenta dónde percibe el sonido. Pero acuérdense que la audición va más allá, porque yo la audición no la puedo desligar del habla. Entonces también me interesa cómo esa señal acústica que está compuesta de ese idioma, de esa organización lingüística que me permite esa comunicación verbal y qué tanto está entendiendo el paciente. Y eso cómo lo hago a través de la logoaudiometría. Y el objetivo es evaluar la percepción y el reconocimiento auditivo. Y el espectro sonoro de la palabra hablada, acuérdense que se extiende, como les comentaba, donde está lo más fuerte es entre 250 a 4000 Hz. Y es donde me ofrece la mayor información. ¿Y qué hago yo con este paciente? Yo le presento una serie de palabras que pueden ser desde bisílabos hasta palabras aisladas, monosílabos, etcétera, que están fonéticamente balanceadas. ¿Qué es fonéticamente balanceado? Que me incluyan todos los sonidos del español. Los 27 fonemas, la A, la E, la S, la M, etcétera. ¿Y qué hace el paciente? Yo se lo presento a un determinado sonido, intensidad, y el paciente me debe de repetir. ¿Y qué voy a encontrar yo? Son estas curvas, que es una curva de inteligibilidad. Y recordemos que, aquí está el ejemplo, este es el audiograma de los sonidos familiares. Cada sonido tiene un diferente nivel y una diferente frecuencia en la cual está formado este sonido. Entonces, esta que es la famosa banana del habla, es la que me muestra cada uno de los sonidos. Entonces tenemos, por ejemplo, que el sonido E va a estar más o menos en la frecuencia, su formante o su sonido en su frecuencia, hacia las frecuencias graves, pero por ejemplo una S está en 20 decibeles. Entonces, para que el paciente me entienda todos los sonidos sin que me los cambie, su audición definitivamente tiene que estar arriba de 20. Y ustedes se fijan, un paciente con una pérdida profunda, abajo de 80, solo me va a escuchar el sonido de un taladro, de una banda, de un avión, pero no me está captando sonido del habla. Un paciente con una pérdida superficial, sí, es cierto, me escucha algunas, pero por eso es que cambia una por otra, que son diferentes. Y para decir, pues yo cuando hago la audiometría y le pongo esa lista de palabras, de fonemas, bisílabos, etc., voy a decir que es normal cuando me contesta arriba del 50, me contesta bien arriba del 50% de veces. ¿Y cómo lo calculo? Yo lo calculo presentándole el sonido con algo que se llama PTA, Pure Tone Average, que es eso, es la suma de 500, 1000 y 2000 entre 3, y yo sé que arriba de esa suma que yo saqué es donde el paciente me va a contestar. Y lo normal es que obviamente entre yo le vaya subiendo intensidad, me vaya contestando mejor. Pero hay algunos casos en los cuales ustedes van a encontrar esto, que de repente en esta curva verde, que lo que me dice es que el paciente escuchaba bien, por ejemplo aquí a 80 decibeles, pero yo le subí a 100 y comienza a bajar. Esto que me dice que el nervio auditivo se está agotando. ¿Esto qué puede decirme? Que hay algún problema detrás de la config. Un problema a nivel del nervio, etcétera, que me está diciendo que el paciente, después de que yo le mando esto, se está cansando. Además, me ayuda mucho porque así yo estoy viendo también qué tanta comprensión tiene del sonido. Y esto también me sirve como audiólogo para decirle, por ejemplo, al paciente, cuando yo le pongo un aparato, el aparato no va a hacer que me comprenda este 30% que se le quedó acá, porque eso ya es diferente, porque aquí ya estamos viendo ese sonido que llegó al oído, pero que pasó al sonido, que pasó, ya al cerebro, y en el cerebro ese sonido se descompuso y se convirtió en habla. Entonces, esa discriminación fonémica me dice qué tanto va a entender el paciente, y es donde yo le voy a llegar. Es decir, que este paciente con un aparato, aunque sea muy caro, el paciente, desgraciadamente, su discriminación fonémica, lo que su cerebro me logra entender, me va a llegar al 70. ¿Puede mejorar? Sí, con el uso,
pero aquí es donde volvíamos a lo que les mencionaba al principio. Entre más tiempo pase, esa corteza cerebral auditiva puede ser tomada por otras áreas, entonces obviamente necesitaría de más estimulación y de más uso de ese aparato, más esa rehabilitación auditiva que va conjunto al aparato, no solamente ponerse. Bueno, volviendo ya a las pruebas, hablábamos de la exploración subjetiva, que era la acumetría, la audiometría tonal y la logoaudiometría. Pero también tenemos una exploración objetiva. Estas son pruebas fisiológicas o electrofisiológicas que me miden objetivamente la vía auditiva y que me ayudan para estimar el umbral auditivo. Y fíjense bien, estimar una vez que el paciente o pueda hacerlo, idealmente hacer la audiometría tonal, que es la que me da el umbral auditivo. Y estas pruebas tienen la ventaja que no necesitan de la colaboración del paciente, salvo algunas indicaciones que se le tienen que dar al paciente, específicamente cuando se toman, por ejemplo, automesiones acústicas, que sí se pueden ver afectadas cuando hay mucho ruido de fondo, igual en el caso de los potenciales auditivos. ¿Cuáles son estas pruebas objetivas? Timpanometría, reflejos estapediales, automesiones acústicas, potenciales evocados auditivos del tronco cerebral, dentro de los cuales tenemos los potenciales evocados auditivos de tallo cerebral, potenciales de estado estable, potenciales corticales, potenciales de latencia larga, latencia media, etc. Dependiendo de lo que yo necesite explorar, es lo que vamos a utilizar. Además, aquí vamos a ver estas pruebas que están aquí, que son las de mayor utilidad, ya dado que, por ejemplo, las que les mencionaba de potenciales corticales se utilizan más, por ejemplo, en lo que son pruebas neuropsicológicas para ver el desarrollo de la corteza cerebral. Y estos, por ejemplo, se han utilizado mucho para ver cómo se desarrolla precisamente, valga la redundancia, esta corteza cerebral ante el uso, por ejemplo, del implante coclear, o se han utilizado, por ejemplo, para ver esta plasticidad cruzada en muchos de los estudios, por ejemplo, de la doctora Anu Sharma, que ella ha visto estos potenciales como para ver una medida objetiva de qué tanto están mejorando el niño con el uso del implante coclear o qué tanto le está afectando a esta paciente la deprivación auditiva. Pero para la clase vamos a ver estas que les estoy mencionando. Y vamos a empezar con la timpanometría. La timpanometría, como dice la palabra, me está midiendo lo que es el oído medio y consta de 3 parámetros básicos. El pico de presión, que es lo que estamos viendo aquí, la complianza, que vemos acá, la presión aquí abajo, perdón, y la forma de la curva, que es esto que vemos, que se levanta y se baja. Y en la gráfica que vamos a obtener, la complianza, que es, como dice la palabra, que es un término físico, qué tanto permite deformarse esa membrana timpánica ante la entrada de presión que está ejerciendo el timpanómetro. Y que se mide en ml o cc, y en la parte de abajo estamos midiendo la presión, que se mide en decapascales, que va más o menos de menos 400 a más 200 decapascales. Y la timpanometría tiene varias formas, dependiendo de lo que está sucediendo a nivel del oído medio. Una membrana timpánica normal, que permite esa deformación, que tiene huesecillos normales, que no tienen líquido, se va a ver así, como la verde, como la estamos viendo acá. Eso se llama curva A de Yerger, la clasificación de Yerger para timpanometría. ¿Y qué quiere decir? Que tiene una complianza, permite que se deforme bien y tiene una presión normal. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, en el caso que tengamos una dehiscencia de huesecillos o que tengamos, por ejemplo, una pseudomembrana? Quiere decir eso, que se va a estar moviendo más de la cuenta. Vamos a tener como en esto rojo, que se llama curva AD, con una complianza muy aumentada y ni siquiera que se cierra. ¿Por qué? Porque el timpanómetro ya no me lo puede medir porque se mueve tanto, y a pesar de que tiene una presión normal porque no tiene líquido, pero me está diciendo que el tímpano se rompió en algún momento y perdió esa consistencia y se mueve más, o los huesecillos están dehiscentes. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de un paciente que tiene una fijación parcial o de la cadena de huesecillos, por ejemplo, en el caso de la otoesclerosis, o que tenga una ocupación no tan grande de líquido, no está completo? Vamos a tener una curva AS, como esto de aquí. Y esa es típica, por ejemplo, en el caso de la autoesclerosis, en la cual, a pesar de que tiene una presión normal, la complianza está reducida.
está chiquitita, como vemos aquí. No se ve tan bonita como la curva A. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el paciente que tiene una disfunción tubaria? Paciente que tiene una rinitis alérgica, se le pasan tapando los oídos y también dice, es que se me tapa el oído. Va a tener una curva con una compliance normal porque no hay nada que esté impidiendo que la membrana se mueva. Sin embargo, la presión va a estar negativa, desplazada, que es esto que vemos acá. Y esto se llama curva C de Yerger, típico de la disfunción tubaria. Pero ¿qué pasa en el caso que tengamos, por ejemplo, ocupación de líquido? En caso de una otitis media, ya con derrame, una otitis serosa que voy a tener, la membrana ni se va a mover, ni va ni siquiera me va a marcar la presión. Voy a tener esto que vemos aquí, que es una curva B de Yerger. ¿Y cuándo vamos a decir que es una compliance normal o cuando es una presión normal? Hay varios estudios, se dice que lo normal, lo ideal sería que se normalizara en cada lugar, porque también dependen de la presión del lugar, etcétera. Que les estoy presentando son valores normales para la impedometría que hizo Margolis y Herger en 1987 y que fue publicado en los valores normativos de timpanometría por Michael Diagnostic. Y que tenemos, el volumen físico, porque también se lo mide, aunque no se los mencioné, de cuánto mide el conducto, en niños de 0.4 a 0.1 ml, la presión en niños de menos 80 a más 100 decapascales, admitancia o compliance de 0.2 a 0.9, porque es más chiquita, porque es una membrana más pequeña, y en el caso de adultos, por ejemplo, de presión que va de menos 80 a más 80, y la admitancia o compliance de 0.3 a 0.4. Y dependiendo de esto, yo lo voy a clasificar en estos: curva A, normal; B, por ejemplo, en el caso de un derrame a nivel de oído medio; C, en el caso, por ejemplo, de una disfunción tubaria; AS, por ejemplo, en una otoesclerosis; o AD, por ejemplo, en la dehiscencia de los huesecillos o una pseudomembrana. Esto para lo que es la timpanometría. Pero dentro de el estudio de la impedanciometría no solo se la timpanometría, sino que también el reflejo acústico. Y consiste en la contracción del músculo estapedial secundario a un sonido de alta intensidad. ¿Qué es lo que hace cuando hay un sonido de alta intensidad? El músculo estapedial se contrae para disminuir la compliance, se pone duro. Esto es un reflejo que se hace para proteger la membrana timpánica ante ruidos muy intensos. Y se activa ante sonidos de máxima intensidad, ¿a dónde? Arriba, más o menos, desde entre 60 a 70 decibeles arriba del umbral. Es decir, estamos diciendo un paciente que su umbral auditivo está en 20 decibeles, yo lo esperaría más o menos en 90 decibeles, entre 60 a 100 decibeles, donde más o menos se activa reflejo. ¿Y qué se va a ver? El timpanómetro, cuando estoy poniéndolos en diferentes frecuencias, es esta curva que ven que baja. Y cuando baja, generalmente un reflejo normal, si estoy haciéndolo, se ve así grande. Cuando tenemos problemas, por ejemplo, en el caso de una otoesclerosis, va a ver que como que empieza baja. ¿Por qué? Porque hay una fijación incompleta de la membrana, y pacientes que tienen pérdidas auditivas no va a ver. Y este es un reflejo donde se presenta con el timpanómetro el sonido, va por la cóclea, pasa por los núcleos, pasa por el nervio facial, el quinto paracraneal, y regresa a el músculo del estapedio, en donde se produce. Entonces es un arco reflejo interesante que nos ayuda mucho a ver cómo está funcionando. Y es algo automático, el paciente no lo hace, y que está perdido. Ya pacientes que tienen pérdidas auditivas más o menos arriba de 40 decibeles ya no se va a presentar. ¿Qué otro estudio tengo objetivo? Son las otoemisiones acústicas. Y las otoemisiones acústicas corresponden a la medición de la actividad de las células ciliadas externas de la cóclea, que me permiten evaluar la función coclear pleneural, porque es antes de que pase a nivel del órgano de Corti, entre las frecuencias de 500 a 6000 Hz. Recordemos, en fisiología coclear, las células ciliadas externas forman parte del sistema eferente y tienen una particularidad. Las células ciliadas externas, porque tienen células contráctiles, pueden aumentar los sonidos de alta intensidad o disminuirlos.
Entonces, eso puede ser captado a través de un equipo de autoemisiones. El equipo de autoemisiones, lo que consta, así como vemos en imágenes, es un parlante que está mandando un sonido que ya está fijo a una intensidad de 35-45 decibeles. Ese sonido pasa por el oído externo, por el oído medio y pasa por la cóclea, que hace las células ciliadas. Cuando llega ese sonido, lo aumentan y ese sonido le hacen como un eco, y ese eco puede ser captado a través de un micrófono que ya está puesto a nivel del conducto, y este micrófono lo recoge y yo lo encuentro. Y yo ya las puedo tener y yo sé que hay una normalidad del órgano de Corti. Hay dos tipos de autoemisiones autoacústicas, porque este es uno de los equipos que se utiliza mucho para el tamizaje auditivo, que son las transientes y las de productos de distorsión. Eso es dependiendo del estímulo que yo estoy utilizando. Las transientes, como dice la palabra, son sonidos transientes que yo estoy presentando al oído y que me van a producir un tipo de autoemisión acústica importante. Y los productos de distorsión, lo que estoy utilizando son varios tonos puros que estoy mandándole al oído para ver qué está pasando en el oído. Dependiendo de lo que yo esté buscando, puedo utilizar autoemisiones acústicas que son en modalidad tamizaje, que lo que me dice es las tiene o no las tiene. O puedo utilizar autoemisiones acústicas en modalidad diagnóstico, en la que quiero ver yo cómo está funcionando la cóclea, y es donde yo voy a utilizar estos valores. Pero eso va a ser dependiendo qué yo voy a utilizar. Por ejemplo, un niño que yo voy a implantar, debo de hacer en modalidad diagnóstica para ver cómo está funcionando esa cóclea. Pero en el caso para modalidad tamizaje, me interesa saber las tiene o no las tiene. Obviamente, si un paciente tiene un órgano de Corti normal y es un paciente que no tiene ningún factor de riesgo, pues puedo pensar que muy probablemente la normalidad del órgano de Corti me va a estar diciendo que puede tener una audición normal. Ya más adelante vamos a ver qué otras pruebas se utilizan aparte de las autoemisiones acústicas. ¿Qué otra prueba objetiva tengo? Son los potenciales evocados auditivos de tallo cerebral. ¿Qué es un potencial? El potencial evocado es la actividad eléctrica generada en el tejido nervioso como respuesta a un estímulo o tarea cognitiva. Generalmente los potenciales evocados se utilizan con el fin de explorar órganos sensoriales, vías sensoriales o ciertas funciones corticales, vías visuales, vías auditivas, somatosensoriales, etc. En el caso de los potenciales evocados auditivos, se refiere a los cambios eléctricos que se registran en el cráneo después de que se presenta un estímulo auditivo. Yo voy a colocar en el paciente una serie de electrodos, puede ser en el oído, en la mastoides, en vértex, en frente, y los conecto a una máquina de potenciales y le pongo unos audífonos, ya sea de inserción, que son como por ejemplo los AirPods, similares a los AirPods de Apple, que lo que hacen es que se ponen dentro del oído, como dice la palabra de inserción, o supraorales longitudinales, para estudiar, en este caso, como dice acá, el sonido, cómo está llegando y por dónde está pasando. El más común son los potenciales evocados del tallo cerebral, que a intensidades elevadas yo voy a encontrar estas ondas, que van a aparecer más o menos en una ventana de tiempo de 10 milisegundos y que me expresan la despolarización de la vía auditiva, desde el nervio auditivo al colículo inferior, y están mostradas en estos que se ven hacia arriba, ondas positivas, que van del 1 al 5 en números romanos, siendo el 1, dependiendo de la clasificación que usted utilice, la parte proximal del nervio coclear, la 2, la parte distal, la 3, núcleo coclear, la 4, el complejo olivar superior, y la quinta, el hemisco lateral y el colículo inferior. También pueden encontrar otra clasificación en el cual van a decir que el nervio coclear está aquí, el núcleo coclear en la 2, complejo olivar superior la 4, la 5 el hemisco lateral y la quinta el colículo inferior. Porque no hay una clasificación estándar, desgraciadamente, como estas son estructuras cerebrales, no se puede meter un electrodo directamente a nivel del cerebro, porque sería una técnica invasiva. Entonces, generalmente se hacen por estudios de imágenes, en los cuales se ven cuáles son las áreas que se estimulan. Entonces, esto ha sido más o menos lo que se ha encontrado. Sin embargo, estamos viendo que están
viendo la respuesta a nivel de tallo. Ya, si yo necesito ver estructuras mesencefálicas o ya a nivel de corteza, tengo que hacer otros estudios, por ejemplo, de latencia lábiga, como son los estudios potenciales evocados auditivos corticales, que ya son arriba de los 50, 500 milisegundos. Se utilizan otro tipo de estímulos y voy a encontrar otro tipo de ondas, que son la onda P1, N1, y P2, y se utilizan, como les digo, para ver la maduración de la vía auditiva o como estudios para ver cómo está estimulando el implante coclear. Pero para cuestiones diagnósticas, yo utilizo este. Es importante hacerles recalcar de la forma en que yo estimulo al oído cuando utilizo potenciales evocados de tallo cerebral, utilizo clics. ¿Qué son los clics? Son sonidos rápidos que lo que me hacen es que me estimulan por barrido toda la cóclea. Sin embargo, por condiciones anatómicas, ¿dónde va a llegar el sonido primero? A la base de la cóclea. ¿Cuáles son la base de la cóclea? Son los sonidos más agudos. Entonces, yo generalmente cuando hago sonidos, cuando hago un potencial auditivo de tallo cerebral por clics, estoy estimulando arriba de los 4000 Hz. Entonces, se le va a poner, o el audiólogo que haga este tipo de estudios, le va a poner que el paciente tiene una hipoacusia leve, moderada, severa, profunda, según la clasificación que les mostré anterior, por ejemplo, Jerry y Jaeger, para las frecuencias altas. ¿Por qué? Porque yo, según la manera en que estoy estimulando, solo estoy estimulando la base de la cóclea. Sin embargo, existen otros potenciales que también son evocados de tallo cerebral de frecuencia específica, en el cual yo utilizo otro tipo de estímulo que se llaman tonos burst. Esos son bursts que son el tono, lo que hace es que me va a través de filtros dentro del mismo timpanómetro, de paso alto y de paso bajo, me va a poner la frecuencia, el ruido de ese tono, en la frecuencia de 500, 1000, 2000 y 4000, dependiendo del equipo. Y ahí sí, ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar la onda 5, que es esta de acá. ¿Por qué me interesa la onda 5? La onda 5 es la onda más persistente en el estímulo de los potenciales. Esta es la última en desaparecer, y cuando yo estoy buscando umbral, tanto en los potenciales evocados por clics como los de bursts, es el tono que yo voy a encontrar. Y cuando nosotros trabajamos en niños que yo los voy a implantar, o un niño que le quiero poner un aparato, lo ideal es que sea de frecuencia específica. ¿Qué otro estudio tengo? Son los potenciales de estado estable. Los potenciales de estado estable es una técnica que se fundamenta en el hecho de que si yo le aplico un estímulo repetitivo, me va a generar señales que se va a superponer una onda con otra, es decir, una respuesta periódica. Y ese estímulo acústico repetitivo es representado en una frecuencia modulada con amplitud, AM/FM. Entonces, ¿qué se hace aquí? Ya estoy estimulando a nivel de corteza. Y aquí yo puedo obtener a esas tasas de frecuencia de estimulación alta, esa respuesta superpuesta, en la cual yo le aplico algo que se llama la transformada rápida de Fourier a ese potencial que estoy obteniendo, y a través de unos vectores y un análisis estadístico que hace el equipo, voy a obtener una respuesta similar a lo que es una audiometría tonal. Pero no es una audiometría tonal. Recuerden esto, y voy a encontrar esto. Que me puede ayudar mucho en niños que tengan pérdidas auditivas profundas, mientras yo le puedo hacer, o severas, porque no me pueda participar en algo, pero yo le puedo hacer una audiometría tonal. Importante recalcar, los potenciales auditivos de estado estable son muy buenos para pérdidas auditivas de moderadas hacia arriba, porque como se tiene que hacer un análisis estadístico del potencial que se está presentando, no tienen una buena, en el caso, por ejemplo, de pacientes que tengan una pérdida auditiva leve o audición normal, porque me puede dar un falso negativo y puedo encontrar, o puedo ver en el estudio como que si fuera una hipoacusia cuando no la tiene. Me ayuda mucho en pacientes que yo ya sé que tienen una pérdida profunda. ¿Qué quiere decir eso? También que no es un estudio, el potencial de estado estable, de primera mano. Antes de yo llegar a un potencial de estado estable, yo al niño le hice, si fuera para un niño, sus potenciales evocados de tallo cerebral.
incluso por frecuencia específica. Me ayuda mucho ya para obtenerlo, porque cuando ya el audiólogo le va a poner al paciente un auxiliar, lo va a programar en base a esto. Tristemente, en nuestro país no hay máquinas de potencial de estado estable. Nosotros estamos trabajando con potenciales evocados de tallo cerebral y en algunos casos de frecuencia específica. Muy bien, si no hay preguntas, me voy a pasar a lo que es el tamizaje auditivo, porque el tamizaje auditivo es una mezcla de todo lo que les mencioné con anterioridad, de los estudios que se aplican para hacer para detectar a los niños específicamente y adultos también, porque los tamizajes la recomienda la Organización Mundial de la Salud no solamente hacerlo en niños pequeños, sino que también tamizajes escolares y en adultos. Nada más que ahorita vamos a enfocarnos al tamizaje auditivo neonatal. No sé si hay preguntas o algo que si no paso y le dejamos para el final. Sí, yo tengo una pregunta, doctora, solamente Sí. antes que pasemos al tamizaje. En cuanto a si tenemos una disfunción de la trompa de Eustaquio, pero en caso de que esté patulosa, ¿cómo sería la curva de Yerger? Siempre se va a ver normal, pero se va a ver valores muy positivos. ¿Por qué? Porque no va a haber una disminución de la confianza, como se ve acá, pero en vez de desplazarse hacia valores negativos, se va a ver más positivo. Es decir, si lo normal es que yo esperaría más o menos en 100, porque como está abierto, ¿qué podría esperar? Que se ve muy positivo, mayor, arriba de 100. O, en dado caso, no se encuentra nada. Aquí sí se van a valer ustedes lo que el paciente les diga. Por ejemplo, la egofonía, que se muestra mucho, el paciente que se escucha mucho al momento de hablarse, o la sensación que siente el paciente de que se le mueve mucho la membrana timpánica, como que algo me hace adentro. Sí, pero no voy a esperar en la timpanometría que hubiera un problema de confianza. ¿Por qué? Porque la membrana está bien. No hay algo que esté impidiendo que se esté moviendo. De los valores donde yo voy a encontrar problemas de disfunción es en presión. Sí, negativa, ok. Negativa para disfunción. Trompa Disfunción, patulosa puede que se haga positiva. Bien. Sí, está bien. Entonces no cambia la curva, siempre hay una curva A. No, si te fijas la curva, por eso te pongo el ejemplo, la curva C, la confianza está normal, no cambia. Lo que cambia son los valores de presión. Ok, sí, correcto. Dele, gracias. Muy bien, no sé si hay más preguntas o dudas. Porque recuerden que ustedes son los que van a decir, bueno, este paciente sospecho tal, hágamele tal. Y muchas veces dicen, ay, pero ¿por qué no me sale acá? Porque obviamente tenemos que ver más o menos en idea qué es lo que yo necesito pedir, qué es lo que yo quiero medir en estos pacientes. Si no, vamos a pasar al tamizaje auditivo. En este caso nos vamos a enfocar en el tamizaje auditivo neonatal. Desgraciadamente, la pérdida auditiva congénita reduce grandemente el lenguaje, las habilidades psicosociales, logros académicos de los niños. Y el tamizaje universal, que es lo ideal, busca aliviar esta carga de esta discapacidad. Y en general, los programas de tamizaje permiten detectar una enfermedad o una situación patológica de forma temprana, aún antes que el individuo busque de manera específica algún tipo de cuidados médicos. Y en el caso de los niños, el problema es que el niño no me va a decir. Los papás se van dando cuenta cuando el niño no va desarrollando el lenguaje, porque no puedo separar la audición del lenguaje. Y precisamente es lo que queremos evitar, que ese niño tenga un retraso del lenguaje secundario a la pérdida auditiva y que su corteza auditiva no comience a hacer esta plasticidad cruzada, que esté funcionando para lo que necesitamos. Desgraciadamente hay muchos estudios en los cuales nosotros sabemos que hay un periodo crítico, que este periodo crítico es el periodo sensible, en el cual se va a desarrollar esa corteza para lo que yo necesito, esa capacidad cerebral. Y se ha visto que ese periodo crítico es en los primeros años de vida, siendo el pico más, como por decir, no el máximo, sino que ya donde ya va finalizando es a los 3.5 años, y de 3.5 años a los 5 comienza a decrecer, y arriba de los 5 es bien poco lo que podemos hacer. ¿Por qué? Porque esa ya corteza ya no está en esa parte de aprendizaje, sino que ya maduró a lo que nosotros le hayamos mandado, y lo que podamos hacer como rehabilitadores es muy poco.
Por eso es que muchos estudios, que esto que les estoy mostrando es de, usted lo pueden descargar, de lo que es el Comité Conjunto de Audición Infantil, la guía 2019, y lo que es el estudio LOSHI, que es un estudio longitudinal que se hizo en Australia para ver cómo estaban funcionando los sistemas auditivos. Volvemos otra vez, el 40% de las pérdidas auditivas no son prevenibles. ¿Por qué? Porque son pérdidas por problemas congénitos, hereditarias, etc. Y 60% son prevenibles, infecciosas, paperas, rubiola, causas relacionadas con el nacimiento, complicaciones de parto, prematura y bajo el peso nacer. 4% pueden ser por medicamentos tóxicos y otras causas, estaríamos hablando malformaciones del oído, traumas, etc. Por eso mismo es que tiene que ser, cuando hacemos tamizaje, universal. Porque si nosotros solo vemos esta parte, nosotros solo nos vamos a quedar con un 17%, lo de leucina. Tal vez un poquito más, un 31%, si es que el niño llegó a la sala de cuidados intensivos neonatales. Si no, nos vamos a quedar con un 40% que ni cuenta nos vamos a dar. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Por ejemplo, perinatales, historia familiar, de pérdida auditiva temprana, progresiva o retrasada, permanente en la infancia, que haya estado en unidad de cuidados intensivos más de 5 días. Si el niño está más de 5 días, independientemente de la causa, se le tiene que hacer. Hiperbilirrubinemia, exsanguíneo transfusión, independientemente del tiempo que haya estado en UCIN. Asfixia, o encefalopatía hipóxica isquémica, que haya utilizado una membrana extracorpórea para oxigenación. Complicaciones intraúteros como herpes, rubiola, sífilis, toxoplasmosis, storch. Citomegalovirus, recordando que el citomegalovirus desgraciadamente es la primera causa de pérdida auditiva de aparición tardía. Y aunque sea unilateral, casi el 85% de los pacientes que tienen una pérdida auditiva unilateral y encontramos citomegalovirus, muy probablemente la va a desarrollar del otro oído. Mamás con Zika, con o no evidencia clínica de síndrome congénito asociado con Zika, mamás con Zika, con laboratorios positivos, y obviamente mamás con Zika y que el bebé también esté positivo y que haya hallazgos clínicos. Entonces, todos esos niños que tengamos aquí, se les tiene que mandar a hacer un tamizaje auditivo. Y les mencionaba anteriormente que los programas de tamizaje auditivo pueden utilizar autoemisiones acústicas, pero también pueden utilizar lo que son potenciales auditivos automatizados. ¿Cuáles son los potenciales auditivos automatizados? Están fijos a frecuencias ya sea de 35 o 45 decibeles, y yo lo que busco es la onda 5. Y lo que encuentro es si está en modalidad de tamizaje, lo tiene o no lo tiene. Entonces, si tengo un paciente que yo tengo idea de que ha tenido algo central, hago la mezcla de las dos cosas, tanto las autoemisiones como lo que es los potenciales automatizados. Ya que ninguna de las dos pruebas es excluyente, si ustedes se fijan, el nivel que yo estoy, sino más bien el nivel donde yo estoy trabajando. Las autoemisiones me están midiendo lo que es cómo está el órgano de Corti, importante saber, pero también en niños que tengan estos factores de riesgo es importante también medir cómo está su vía auditiva. ¿Qué otras causas? También algunas condiciones al nacimiento, malformaciones craneofaciales, incluyendo microteatresia, displasia del oído, paladar hendido, microftalmia, microcefalia congénita o adquirida, hidrocefalia, anormalidades del hueso temporal. Hay más de 400 síndromes descritos en la literatura que se han identificado con pérdida auditiva o con problemas a nivel de umbrales auditivos. Si ustedes quieren ir y conocer más, ahí está más información. Aquí pueden encontrar que es el website. Les hago algunos ejemplos, desde síndrome de Down, vamos a tener, por ejemplo, síndrome de George, etc. ¿Y qué otras puedo tener? Estas ya son postnatales o perinatales. Por ejemplo, infecciones asociadas con pérdida auditiva, o sea, bacteriales o virales, especialmente el varicela o herpesvirus, meningitis o encefalitis. Y el problema de la meningitis
es que la meningitis tiende a osificar la cóclea. Y una cóclea osificada, aunque yo le ponga un auxiliar auditivo, es muy poco lo que va a hacer. De hecho, es una de las condiciones que se considera que lo ideal es implantarlo de manera temprana, antes de que esa cóclea se osifique. También eventos que se asocian con pérdida auditiva, traumatismos craneoencefálicos, especialmente de base de cráneo, hueso temporal, quimioterapia, y algo muy importante es que si el cuidador, el padre, les dice que el niño tiene un problema de habla-audición, también retraso en el desarrollo o regresión en el desarrollo normal. De hecho, se dice que el 70% de las veces que el papá le dice que sabe que mi niño no escucha bien, revísele el oído a ver si no tiene un tapón, el papá tiene razón. Entonces, idealmente mejor pensar en hacerle una prueba auditiva. Como les comentaba, se deben utilizar pruebas objetivas para el desarrollo del aprendizaje en neonatos o niños pequeños, por lo que les comentaba. El niño no nos va a trabajar igual que un adulto, no me va a decir aquí escucho, me levanta la mano. Entonces utilizamos pruebas objetivas precisamente para obtener o saber cómo está escuchando ese niño, que pueden ser autoemisiones acústicas automatizadas o respuesta auditiva automatizada de tallo cerebral. Ambas tecnologías nos dan una respuesta no invasiva de la actividad fisiológica de una función auditiva normal, que pueden ser utilizadas ya sea de manera aislada o conjunta, dependiendo del tipo del paciente. Un niño sin ningún factor de riesgo, podemos utilizar las autoemisiones acústicas en modalidad de aprendizaje sin ningún problema, pero si vamos a hacerlo para niños de factores de riesgo, idealmente la mezcla de las dos. Entonces, vuelvo a repetir cuáles son las autoemisiones acústicas, la prueba fisiológica específica para medir la respuesta coclear a la presentación de un estímulo. Pueden ser clics, las transientes, o de tonos puros, productos de distorsión. Tienen sus limitaciones, el niño debe estar tranquilo durante la prueba, porque esta prueba, como tiene un micrófono dentro del conducto del niño, si el niño está haciendo mucho ruido o hay mucho ruido de fondo, el problema es de que no me va a salir la prueba. Entonces, tiene que estar tranquilo, si está llorando, si está succionando, también ese ruido se va a mezclar. También no es una prueba de audición completa, como les mencionaba, porque no valora el procesamiento central del sonido. Yo estoy evaluando únicamente la función de la cóclea. Y también las autoemisiones son muy sensibles a la presencia de líquido en el oído medio, ya sea de cera o de Bernix en el conducto auditivo. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando hacemos, en el caso de bebés muy chiquititos, prematuros, muchas veces no la pueden encontrar? Especialmente, ¿por qué? Porque como cuando el bebé nace, el conducto está colapsado. ¿Qué pasa cuando le pongo la sonda? La sonda va a pegar contra el conducto y ya no la voy a encontrar. Por eso ya les voy a mostrar más adelante el esquema que se utiliza en Estados Unidos de qué se recomienda hacer en este caso. Los otros son los potenciales evocados automatizados, que la respuesta obtenida ya se genera por algoritmos y en forma automática. Es una máquina que se le va a poner el bebé, se estimula el sonido a las intensidades 35-45 decibeles y el equipo automáticamente dice pasa o no pasa. Y tiene aquí sí estoy midiendo a nivel central, porque aquí sí estoy haciendo como vieron ustedes los potenciales evocados, estoy llegando más o menos a nivel de colículo inferior, y tiene una sensibilidad que varía del 90 al 100% y una especificidad del 78 al 96%, dependiendo de la técnica que utilice, y recordando ciertos parámetros para la obtención del mismo potencial. Importante, cualquiera de esas dos pruebas que yo utilice, tiene que ver mucho el criterio de interpretación, la calibración del equipo, el momento en que realicé el tamizaje, la comunicación y la documentación de los resultados también es muy importante, especialmente si vamos a tener algún programa de tamizaje universal. Esperemos algún día en Honduras tenerlo. Y el tamizaje se va a dividir en dos partes: recién nacidos sanos, que tiene que ser a la alta del centro, que puede ser ya sea una o dos. ¿Por qué una o dos? Porque muchas veces el niño en cuanto nace puede tener Bernix, puede tener algo, entonces eso me puede impedir que salga bien la prueba, especialmente cuando le pongo una sonda. Y puede ser realizando ya sea por potenciales automatizados, ABR, sus siglas en inglés, o autoemisiones acústicas. O combinación de los dos. ¿Por qué combinación de los dos? Ya que minimiza el costo inicial y reduce la necesidad de seguimiento. Muchas veces si hay algún niño que tiene algún factor o algo que yo esté pensando en algún tipo de hipoacusia
que pueda ser a nivel central. Pero bueno, estamos hablando de tamizaje a nivel de cuidados intensivos. Los niños que han estado en el UCI representan del 10 al 15% de la población de recién nacidos. Y estos muestran una mayor prevalencia de pérdida auditiva y especialmente de neuropatía auditiva. Por esa razón se recomienda el uso también de los potenciales automatizados. Adicionalmente se recomienda que los niños que no poseen este estudio deben ser referidos a un audiólogo para un nuevo tamizaje y si es indicado una prueba diagnóstica. Importante, ninguna de estas dos pruebas, ningún tamizaje es una prueba diagnóstica. Estas son unas pruebas, como dice la palabra, para identificar de manera temprana si este niño tiene esta condición, pero pruebas diagnósticas son como la audiometría tonal, los potenciales auditivos de tallo cerebral, y eso sí ya son diagnósticas. Y ya el diagnóstico como tal pediátrico debe ser la competencia de un audiólogo, alguien que sepa manejar niños, que tenga conocimiento y acceso para las pruebas en niños pequeños. Y en Estados Unidos, por ejemplo, porque esto que les comenté fue sacado del Comité Conjunto de Estados Unidos, hay incluso unas páginas web para ver si el audiólogo que lo están enviando está certificado para tratar niños. Y, importante, lo ideal es que se mantenga una meta de 1, 2, 3, que es lo ideal, o una meta 1, 3, 6, ¿qué quiere decir esto? Numerosos estudios han visto que entre más rápido se detecta una pérdida auditiva, tanto en niños como en adultos, y en este caso estamos hablando de niños, mejor va a ser el pronóstico. Y ya cuando un niño tenga 5 años, sus respuestas y sus habilidades de lenguaje, si fue implantado o se le puso su aparato auxiliar auditivo de manera temprana, va a tener habilidades de lenguaje similar a un niño normoyente. Entonces, el niño tiene que ser detectado al año, el diagnóstico a los 2 meses, y a los 3 meses ya debería estar con sus aparatos, en condiciones ideales donde tenemos todo el equipo. Pero si no lo tengo, la meta antes del 2019 era al mes, estar hecho tamizado, a los 3 meses ya tiene que tener el diagnóstico y a los 6 meses ya tiene que estar con tratamiento. El diagnóstico, como les digo, de 2 a 3 meses, y puede que se atrase en niños que tienen problemas, por ejemplo, adicionales, un problema cardíaco, un problema que requiere una cirugía. ¿Por qué? Porque no se puede hacer la evaluación muchas veces en UCI, o su condición de malformaciones. Primero se le tiene que tratar la parte cardíaca, para darle un ejemplo, o su parte cerebral antes de tratarle su parte auditiva. Pero lo ideal es mantener estas metas, porque numerosos estudios nos dicen que entre más rápido es el tratamiento de la pérdida auditiva, mejor es el pronóstico. Y para el diagnóstico, como les decía, las pruebas anteriores, lotos de emisiones acústicas en modalidad diagnóstico, igual los potenciales auditivos automatizados, son de tamizaje, pero para hacer el diagnóstico, el gold estándar es a través de los potenciales auditivos de tallo de frecuencia específica. Especialmente en los niños que no pueden completar las evaluaciones auditivas de comportamiento. Y esos potenciales de frecuencia específica nos dan un umbral estimado necesario para el tipo, grado y configuración de la pérdida auditiva para iniciar una amplificación provisional. Mientras el niño crece y yo puedo obtener una audiometría tonal por comportamiento. Entonces, ya una vez que tengo, sí es el diagnóstico. ¿Qué mido yo? Los umbrales por vía aérea, así como los óseos para determinar el tipo de pérdida auditiva. Los umbrales también por vía ósea, porque también puedo hacerlo, así igual el niño conectado con sus electrodos por vía ósea, ya que son necesarios para estimar la ayuda adicional de ganancia y salida, si hay algún componente conductivo. Y cuando los potenciales no muestran respuesta, se utilizan cambios a nivel del estudio, donde se cambian las polaridades, etcétera, o comenzar a hacer también un protocolo en casos de neuropatía auditiva. También existen otras alternativas, o también para tener una respuesta, no digamos más confiable, sino que más segura, yo puedo utilizar, por ejemplo, potenciales de estado estable, que utilizan, como les comentaba, otro tipo de estimulación, y obtengo algo similar a una audiometría tonal, y eso yo lo puedo utilizar para adaptar al niño. Y
Finalmente, ¿cómo se hace la evaluación? En este caso con las metas 1, 3 y 6, el screening neonatal, que puede ser el paciente que nació, ya sea por autoemisiones o por autoemisiones acústicas, máximo si estuvo en una unidad de cuidados intensivos. Si pasa, pues le doy al niño o a los papás qué es lo que tiene que desarrollar, en este caso de lenguaje. Si no pasa o está incompleta, le vuelvo a hacer el screening antes de que pase el mes. Si pasa, muy bien, le doy al papá, mire, excelente, el niño tiene que seguir esto, son cómo se tiene que ir desarrollando, cómo tiene que ir la parte de habla y lenguaje. Si no pasa en esa segunda, aquí voy al diagnóstico audiológico. El diagnóstico audiológico, como les recuerdo, son las autoemisiones acústicas en modalidad diagnóstico, que son diferentes, potenciales de frecuencias específicas, que tengo que hacer, ya sea aéreas o también óseas. Si me sale normal, pues el niño le digo perfecto, le doy los resultados, le digo cuáles son lo que el niño tiene que hacer, o los papás, qué es lo que el niño debe tener al momento de su desarrollo. Si lo que me salió es una pérdida auditiva, debo determinar si es bilateral o unilateral, si es conductiva, mixta, etc. Moderada, severa, profunda. Y, bueno, esto es en Estados Unidos, a la parte de ponerle ya sus aparatos, empezar su rehabilitación, y ya empieza su intervención, si ustedes se fijan, ya completa a los 6 meses. En donde ya también comienzo a mandar lo que son interconsultas al otorrino, al oftalmólogo, genetista, el pediatra de desarrollo, neurólogo, cardiólogo, etc. Y esto es lo que se hace en un mundo bonito, ideal, para lo que son lo que son el tamizaje auditivo en niños, en el caso de recién nacidos, newborn screening. En el caso de escuela, el problema es que muchas veces se me puede ir porque pudo haber sido que pasó y desarrolló después, por ejemplo, en el caso del citomegalovirus, como les digo, desarrolló tardíamente la hipoacusia o tuvo otitis y durante la otitis comenzó a desarrollar hipoacusias, etc. Entonces, por eso se dice que otro momento ideal para hacer, en este caso, un screening auditivo puede ser el niño que ya va a entrar a la escuela. Y generalmente se puede hacer a través de audiometría tonal. Y otro momento clave para hacer un tamizaje es en los adultos mayores. Todos sabemos que después de cierto tiempo, con la edad, así como se nos arruga la piel, vamos a presentar también problemas auditivos. Entonces, todo paciente adulto mayor que ya tenga algún compromiso, que nosotros estemos pensando, ya tiene más de 60, tiene problemas, también hacerse su estudio. El único tamizaje que sí está normatizado y que se practica como tal, de manera universal en algunos países, es el tamizaje auditivo neonatal, que es el que les estoy presentando. Los otros generalmente son sugerencias, pero si nosotros tenemos que el niño no me está escuchando bien, ya más grandecito o tiene problemas de lenguaje, idealmente hacerle su prueba auditiva, o el adulto mayor también, en cuanto ya veamos que tiene dificultad para hacer conversaciones, le dice una cosa por otra, hacerle también su prueba auditiva. De mi parte, es lo que lo traía. Cuídense mucho en esta pandemia. No sé si hay más preguntas, algo más que les quería decir.